A sus 45 años, Simon Clarke ya había logrado todo lo que un hombre de su edad pudiera soñar. Tenía una casa grande y llena de lujos, un coche propio y un puesto como director en un banco. De hecho, aun siendo un ejemplo de éxito y prosperidad para todos, Simon no estaba nada feliz y recordaba con tristeza la época en que era joven. Se rumoreaba que hace muchos años, el director del banco tuvo un problema personal y cualquier mención del mismo le causaba angustia. Por supuesto, en la vida de Simon Clarke, ocasionalmente habían romances y pequeñas aventuras, pero nunca llegaron a algo más serio. A pesar de su edad, el hombre todavía seguía soltero y compartía la soledad con Teddy, su terrier. Simon lo encontró de cachorro ya ciego, hace 3 años. El animal estaba sentado junto a la basura y con hambre y sed movía de un lado a otro su hocico negro. Fue entonces cuando Simon, quien amaba a los animales desde su infancia, se fijó en él. Después de observar al cachorro débil, el hombre inmediatamente lo rodeó con cuidado y mimo para que se recuperara rápidamente. Desde entonces, Teddy se convirtió en el sentido de la vida para Simon, que ya estaba bastante cansado de estar solo. Pocos de los conocidos del banquero sabían que él solo estuvo enamorado en una ocasión en su vida. La prometida de Simon se llamaba April Brown y según el punto de vista del banquero, nadie podía compararse con ella en belleza. Desafortunadamente su relación terminó tan repentinamente como comenzó. Hace 20 años, Simon tuvo un terrible accidente de tráfico, el cual lo dejó en coma durante 6 meses. Pero cuando el hombre se despertó, tuvo que enfrentarse a una difícil situación. Según los padres de Simon, April lo dejó y se marchó a un lugar desconocido. En la cabeza del desgraciado chico, aquello no era posible. ¿Cómo es eso? ¿Me dejó sabiendo que estoy en cuidados intensivos?, pensó el joven con lágrimas en los ojos. Simon tuvo que pasar por muchas cosas antes de que el dolor de la partida de April se calmara y dejar de estar tan presente. Durante todos estos años, el hombre no pudo encontrar la respuesta a su pregunta, ¿por qué se fue April? Por otro lado, Simon era muy consciente de que la vida no se detiene y es imposible vivir solo de los recuerdos. Tratando de distraerse de los pensamientos tristes y la añoranza, el joven dirigió todas sus fuerzas al trabajo y en 20 años logró un éxito increíble. Simon recorrió un largo camino desde ser un mensajero que entregaba paquetes a ser el director de un banco que bajo su liderazgo había alcanzado un poder económico sin precedentes. Ahora el banquero estaba en su lugar de trabajo y mirando los informes del último mes tomaba notas en su libreta. De repente la mirada de Simon se dirigió a la esfera del reloj de su escritorio, que entre otras cosas mostraba la fecha del calendario. Dios, ¿cómo olvidarlo? Hoy es el cumpleaños de April, pensó el banquero emocionado. El caso era que desde hacía 20 años, Simon tenía su propia tradición, entendida solo por él. Una vez al año, justo a tiempo para el cumpleaños de April, compraba un ramo de rosas blancas, algo que su antigua novia le encantaba más que a nada en el mundo. Simon guardaba cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta una fotografía en la que aparecía April con ese ramo. Mirando su reloj, el banquero, sorprendido por la hora, silbó y anunció en voz alta a sus subordinados que había comenzado la hora del almuerzo. Según las normas establecidas, los empleados tenían que trabajar por lo menos otros 20 minutos. Pero Simon nunca fue un jefe tirano y por lo tanto a menudo hacía concesiones a sus subordinados, lo que inmediatamente hizo que ganara el amor y respeto de los demás. Ya a la salida, el banquero se topó con una joven señora de la limpieza, Ashley Parker, quien al igual que él tenía prisa para ir a alguna parte. Al ver a Simon Clarke, la chica dudó un momento y bajó la mirada. El banquero sonrió y cortésmente dejó que la chica siguiera adelante. El hombre siempre simpatizó con esta joven limpiadora, quien por culpa de los empleadores del banco se convirtió de inmediato en una marginada. Esto se debió en parte a la modestia innata de Ashley y por otra parte por la ropa que vestía, comprada en tiendas de segunda mano debido a su falta de dinero. Por su parte, Simon Clarke a menudo ayudaba a la joven e incluso le incluía regularmente una bonificación que en algunos casos llegaba a ser la mitad de su salario. El hombre entendía que era muy difícil para una joven que creció en una familia pobre vivir en un mundo moderno construido sobre el dinero y el poder.
Y ahora, viendo cómo se iba Ashley, Simon pensó con nostalgia. Probablemente tenga prisa por llegar a casa para comer algo. Seguramente no tiene dinero para cenar en el café de la esquina. El banquero fue sacado de sus tristes pensamientos por la vibración de su teléfono móvil. Al ver el nombre de la persona que llamaba en la pantalla, Simon se puso pálido y su frente se cubrió instantáneamente de sudor. Con mano temblorosa, el banquero apretó el botón para descolgar la llamada e inmediatamente escuchó la voz de un detective privado a quien contrató hace un mes para buscar a April. «Señor Clark, señor, tengo algunas noticias para usted. Creo que encontré a April Brown. Nos vemos en media hora en el café de la esquina y discutimos todo», sugirió el detective con calma. Con dificultad para contener la emoción, Simon accedió a la reunión. Además, en media hora tenía el tiempo justo de comprar un ramo en la floristería y regresar. ¿Cuál fue la sorpresa de Simon cuando en la floristería se cruzó nuevamente con la limpiadora Ashley, quien quería comprar un ramo de rosas blancas? Como la joven en ese momento estaba hablando con la vendedora, no vio a la persona que entró. El banquero se hizo a un lado y esperó pacientemente su turno. Mientras esperaba, todo un espectáculo se desarrolló ante sus ojos. «Deje de engañarme, señorita. Si no tiene dinero para comprar este ramo, entonces no me moleste ni me haga perder el tiempo», dijo la vendedora más alto de lo que debería. «Pero son solo $100, señora. Trabajo en un banco a la vuelta de la esquina. ¿Sabe dónde está? El día de pago será mañana y se lo devolveré con intereses», suplicó Ashley. Pero la vendedora no iba a ceder en absoluto ante la joven, a la que inmediatamente tachó de mendiga. «Menuda invención la tuya. Trabajar en un banco, cuéntaselo a otra. Busca otra tonta que crea en tus cuentos. Yo sí que no soy un banco para prestarte dinero por un valor de ramos de flores de $100, ni tampoco soy una maldita ONG. Y si no dejas de ponerme en los nervios ahora mismo, entonces llamaré a la policía y rápidamente se descubrirá la verdad», dijo la vendedora deleitándose de su poder. Los ojos de Ashley se llenaron instantáneamente de lágrimas, que inmediatamente resbalaron por sus mejillas sonrojadas de vergüenza. La situación llegó a tal límite que, de no haber sido por la intervención de Simon Clark, la vendedora realmente habría echado a patadas a la joven limpiadora. «No es necesario que llame a seguridad, señora. Esta chica realmente trabaja en un banco bajo mi dirección. Pagaré el precio de su ramo, pero debería ser más cortés con los clientes», dijo Simon Clark rompiendo el incómodo silencio. No hace falta decir qué efecto tuvieron sus palabras en Ashley y en la maleducada vendedora de flores. «No es necesario, señor. Realmente me siento muy avergonzada. Ya eres muy amable conmigo y ahora esto», trató de objetar Ashley. Pero Simon Clark ya había sacado un nuevo billete de su bolsillo y se lo entregó a la asombrada dependiente. Luego compró exactamente el mismo ramo para él y dejando una generosa propina salió de la tienda. Simon tenía prisa por reunirse con el detective privado que logró seguir el rastro de April. Cuando el banquero entró en la cafetería, Henry Rogers ya estaba allí, sorbiendo con gusto una limonada fría. «Bueno, cuéntame rápido, ¿qué ha logrado averiguar exactamente?», preguntó Simon en lugar de saludar. En respuesta a esto, el detective privado de repente se puso un poco sombrío y luego sacó una pequeña carpeta de su maletín. Mirando al impaciente banquero, Henry comenzó su historia. Hace 20 años no se fue a ningún lado y, como antes, vivía en Nueva York. Pero lo que le dijo el detective privado a continuación le quitó el aliento a Simon, haciendo que perdiera la visión un segundo. Su exnovia murió hacía unos 7 años a causa de una neumonía bilateral. Además, April Brown dejó una hija que había nacido hace 20 años. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Fue justamente cuando nos separamos. ¿Y si esa niña es mi hija?, pensó Simon, estremeciéndose ante su propia suposición. Desafortunadamente, Henry Rogers no logró encontrar a la hija de April Brown, de lo cual informó de inmediato al banquero. ¿No puede haber un error? ¿Está realmente muerta?, preguntó Simon tartamudeando con cada palabra. Pero al ver a los ojos del detective privado, el banquero se dio cuenta de que todo lo que le había dicho era la más pura verdad. «Dime, ¿puedo ir a su tumba?», preguntó Simon con voz temblorosa. En respuesta a esto, Henry Rogers asintió dócilmente y sacando una pluma de su bolsillo.
Indicó en un papel la ubicación exacta de la tumba de April en el cementerio de la ciudad. Con mano temblorosa, Simon Clark le firmó al detective un cheque por el doble de la cantidad acordada. «Esto es un cheque», explicó el banquero interceptando la mirada sorprendida de su interlocutor. En ese momento, Simon estaba listo para firmar incluso 1.000.000 si su April estuviera viva. Sentado en su coche, el banquero se dirigió lentamente hacia el cementerio de la ciudad. El corazón de Simon estaba partido por el dolor y angustia de la muerte de la mujer a la que había amado toda su vida. Encontró casi de inmediato el callejón en el que se encontraba la tumba de April. Pero cuando el banquero se acercó, vio una desconocida con un ramo de rosas blancas en las manos junto a la tumba. Al mirar más detenidamente, Simon se estremeció al reconocer a la joven y se sintió ligeramente mareado. Entonces, incapaz de contener sus emociones, casi gritó: «¿Ashley? ¿Qué estás haciendo aquí?». La joven limpiadora lo miró con los ojos llenos de lágrimas y suavemente respondió: «Vine a visitar a mi madre porque hoy es su cumpleaños y además le encantaban mucho estas rosas». No hace falta decir qué efecto tuvieron sus palabras en el asombrado banquero. Por un momento, Simon sintió que estaba en el reino de los espejos torcidos, donde cada acción desencadenaba una cadena de eventos aún de mayor impacto. Acercándose a Ashley, Simon sacó una foto de April de su bolsillo y se la entregó. «Quería mucho a tu madre, cariño», susurró el banquero con lágrimas en los ojos. Ashley tomó la foto con cuidado y en un ataque de emoción la apretó contra su corazón. Luego abrazó a Simon Clark, quien presuntamente era su padre. Al final resultó que April no traicionó a su prometido mientras estaba en coma. Esa escena de abandono fue provocado por los padres de Simon, quienes desde el primer día de su relación odiaron a la joven huérfana. Fueron ellos quienes insistieron en que April dejara de formar parte de la vida de Simon Clark para siempre. Desafortunadamente, los padres del chico no sabían que para el momento de la ruptura April ya estaba en su 5ª semana de embarazo. Ofendida por los padres de su novio, April decidió criar sola a su futura hija. Durante todo este tiempo nunca dijo nada y no le pidió ayuda a Simon. Es difícil incluso imaginar por lo que tuvo que pasar la desafortunada joven con una niña pequeña en sus brazos y sola, sin ninguna ayuda. Al contarle a Simon todas las desventuras de su madre, Ashley no pudo contener las lágrimas. Recordaba perfectamente el día en que su madre llegó a casa del trabajo y, aún llena de cansancio, comenzó a preparar la cena. Desafortunadamente, las excesivas cargas de trabajo, una mala dieta y el estrés constante interfirieron en la salud de April Brown, reduciendo casi a la mitad su esperanza de vida. Tras escuchar la confesión de su hija, Simon Clark la abrazó y le susurró: «Nunca te abandonaré de nuevo, cariño». En respuesta a esas palabras, Ashley sonrió dulcemente y besó a su padre en la mejilla. Padre e hija salieron del cementerio tomados de la mano, como si tuvieran miedo a volver a perderse. El anciano vigilante del cementerio lo siguió con la mirada y, escondiendo una sonrisa en las comisuras de su boca, regresó a su casa de guardia. Ashley y Simon comenzaron una nueva vida en la que ya no habrían mentiras ni engaños, los cuales les habían perseguido durante todos estos largos años.